Qué feo suena decir acontecimiento. El suceso. Ya, tú presenta entonces, pues. No, empieza tú. Ya. Solo voy a decir, otra vez nos encontramos en Hecho y Derecho. ¿Está grabando ya? Hecho y derecho, hecho y becho. Comenzamos. 3, 2, 1, va. Oli, nos encontramos aquí una vez más. Yo soy Maciel del Castillo. Yo soy Jano Morales. Y esto hoy es estamos en Hecho y Derecho. Abacho y Becho. Bravo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del balance de votaciones que hubo este 7 de junio, así también de el fraude, que supuestamente se habla del fraude digital, pues que es un tema bastante relevante. No, volvemos. No, ya. De nuevo, ¿cómo se decir la nota del fraude? Hola con todos, ¿cómo están? Esto es Hecho y Derecho y estamos aquí para dar... ¿Cómo es el eslogan? Más información. No, menos rumores, más más evidencias. Hola con todos, ¿cómo están? Esto es Hecho y Derecho. Más rumores, menos evidencia. Hola con todos, ¿cómo están? Esto es Hecho y Derecho. Menos rumores, más evidencias. Yo soy Jano Morales. Y yo soy Maite del Castillo y el día de hoy vamos a hablar acerca de el balance de los votos que hubo este 7 de junio en la segunda vuelta electoral. En la segunda vuelta electoral. Vamos a hablar un poco de los rumores, de las informaciones cruzadas, a lo mejor las engañosas, las no verificadas que han pasado estos días, pues, ¿no? Así es, precisamente, y también vamos a hablar acerca de la polarización y también el aumento de que se hable de los fraudes digitales. Claro, ¿no? justamente va por el sentido, pues, de esa información que no está completamente verificada, pero que, al parecer, a pesar de eso, mucha gente afirma sin verificar primero sus datos. Así es, y para eso las redes sociales son un punto muy importante porque es pues por las redes sociales que se vive instantáneamente, que se vive minuto a minuto todo lo que pasa. Siempre existe esto que nosotros creemos todo lo que pasa, como muchas veces se han lanzado falsos comunicados de que ya había ganado cierto partido o cierto candidato cuando no era así. Pues. Claro, y por eso estamos aquí en Hecho y Derecho, para poder verificar y corroborar todos estos datos. Así es. Empezamos entonces con el primer tema de la coyuntura. Sería, ¿qué ha pasado acerca de las supuestas falsificaciones hace poco? Ahí corta. Hombre. No me pagan lo suficiente. Pero eso no es la dos. Ahí la Hola. Se supone que va a ser bloque 1. Sí, justo también en TikTok ha habido pues muchos videos virales donde se ha mencionado acerca de la falsificación y la recolección de DNIs que hubo, que la verdad que me parece un tema bastante fuerte. ¿Por qué? ¿Qué haces? Bueno, entonces estábamos hablando acerca de la recolección de los DNIs que hubo. Ujú. ¿Por qué falta? Es fuerte porque la verdad que me parece un asunto que no está comprobado, sin embargo es un tema que se toca en redes sociales Claro, con esta facilidad, sin comprobar, y la gente muchas veces cree, pues, ¿no? Y de esa parten los fake news. Claro, y creo que es un problema porque muchas veces se desconocen los procesos institucionales, pues, de este tipo de cosas. Es decir, es fácil señalar, pero las personas no saben, pues, cómo son los procesos, cómo se llevan, cómo es, por ejemplo, el conteo de las actas, cómo es la presencia de los personeros, etcétera. Entonces, señalar es muy sencillo y muchas veces también los grupos de poder se aprovechan de eso. Exacto, exacto. Y me parece un tema muy relevante del que mucha gente no sepa, y yo creo que tú sabes muy bien cómo seguir ese protocolo, y yo creo que le digas a toda nuestra gente que nos está viendo cómo es que podría hacerlo, pues, ¿no? Cómo es que podrían seguir correctamente. ¿Qué cosas? Lo que estás hablando. Es que yo me Estoy pierdo. hablando, dime. Ya, del procesos ¿Qué proceso? electorales. ¿De qué proceso? Bueno. Tu procesos, estás hablando de procesos, estás hablando de procesos. Básicamente, pues hay ciertos protocolos que regulan lo que es la seguridad de este tipo de que se lleven las actas, ¿no? De este tipo de cosas. Y hay una asistencia por parte de las instituciones que son obligatorias. Muchas veces se cree, pues, de que hay más poder por parte de los personeros de los que lo hay, ¿no? Es una cuestión de seguridad. Y en realidad, estos procesos, si bien no tienen una transparencia como tal, sí existen sus indicadores a través de las webs o a través de la información a la que puede acceder el ciudadano. Pero que muchas veces algo que la gente no o desconoce es que pueden ingresar a las diversas páginas web de las instituciones de parte del Estado y poder verificar si las informaciones son ciertas o no. No, hay ciertas cosas que siempre se van a ocultar al ojo público, pero que creo que es también un poco la labor periodística llevar a cabo Exacto. la verificación de estos datos, pues, ¿no? Y que justamente parece más bien que el hecho de dejar de que se desbanden ciertos datos como que no son verdaderos, que no son corroborables,
beneficia pues a ciertos grupos del poder, como lo que yo decía, ¿no? Y creo que ahí está lo preocupante. Ahí está lo preocupante, que usar este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurrió en las elecciones pasadas con el hecho de que algunas actas se habían perdido, ¿no? Exacto. Ya. Y eso usarlo como supuestos sustentos para poder hablar de un fraude electoral, que corresponde a otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, falsificaciones puede haber. Por ejemplo, puede haber, sí, y se ha dado casos específicos en los que en algunos centros de votación ha habido personas marcando por terceros o que los miembros de mesa han marcado, pero son cosas que ya corresponden a actos no institucionales o no de un partido o que no se pueden corroborar como fraude, porque el Claro. fraude es un sistema mucho más amplio, es decir, Exacto. que hay todo un tipo de corrupción, hay una colusión entre las distintas personas que conforman una institución. Claro. Y señalar eso en base a fuentes endebles, no corroborables, pues está mal. Y Claro. es De un hecho, delito, muchas pues. veces las denuncias y las acusaciones que se hacen exacto carecen de eso, que son los documentos formales que no están verificados por nadie, ni por la fiscalía, ni por ejemplo, por el Jurado Nacional de Elecciones. Y pues siempre se hace ese tipo de acusaciones. Claro, al Y- final no hay ni una denuncia y a pesar de eso se señala, ¿no? ¿Y Ujú. por qué? Porque es más fácil levantar un dedo en redes sociales que ir Exacto. realmente a un centro de esas tu denuncia, pues, ¿no? Así es. Y por ahí también va un poco el tema de la vulneración cibernética, bueno, Ujú. el segundo tema. Exacto, que es un tema bastante relevante, ya que, bueno, pues yo considero Twitter como una fuente confiable, pero realmente siento que igual, ¿no? Hay que siempre buscar, creo que otras opciones. Pero pues también por ahí ocurre esto que es la vulneración cibernética, ¿verdad? ¿Por qué dirías que Twitter es una fuente confiable? Yo digo que Twitter es una fuente confiable porque siempre cuando hay una noticia, las mismas organizaciones Ya. suben sus propias noticias. Entonces, es fácil, como por ejemplo el ministerio que da un comunicado, tú vas a Twitter, observas y ahí está el comunicado pues subido por el mismo Twitter, Claro, por claro. mismo por el mismo ministerio o también la ONU y así organizaciones de diferentes partes del mundo que tú puedes observar la noticia en ese minuto por la cuenta verificada de ellos. Entonces eso depende más de las cuentas en específico. Claro, como dicen. exacto. Claro. Entonces, pues por eso me parece una fuente más confiable, ¿no? No como TikTok, que cualquier usuario, incluso yo puedo subir una noticia o un video dando... Pero las cuentas institucionales también suben videos a TikTok. Sí, pero más es Twitter porque ellos dan la información al minuto. En cambio, para hacer un video todavía se necesita editar, todavía se necesita, ¿no? Claro, Entonces, es sí, menos, cierto. claro que es cierto al trabajo. momento, al día, pero no es instantáneo como Twitter, por ejemplo, yo pienso. Claro, creo que por ese lado sí, para dar información específica es más rápido revisarla en Twitter, pero creo que ahí viene la diferencia entre una fuente y un medio. Es decir, Twitter, TikTok, etcétera, son redes sociales y que funcionan como medios digitales a través de los cuales las diversas fuentes, que son ya los canales en específico, las cuentas en específico, Claro. son las que hacen información. Exacto. Entonces, claro, en el caso de Twitter depende bastante de qué fuente en específico te estés tratando. Exacto. Si es, por ejemplo, una cuestión institucional del Estado, la información debería ser verídica, ¿no? Se supone y se presupone que sí porque son cuestiones del Estado. Pero si son una cuenta de terceros o no verificadas, Exacto. ya existe todo un problema ahí. Claro, pero también vamos a decir a todo el público, bueno, de eso es nuestro trabajo ahora, pero realmente no todas las personas tienen este conocimiento de que no, relativamente siempre los terceros son los que van a dar la noticia del minuto a minuto en X. Tal vez ellos siguen, pero no es al 100%, muchas veces es por subir sus vistas o por tener algún tipo de video que tenga alcance, pero no siempre es así, a menos que sea pues de la misma organización verificada que suba tanto el video como la información. Ahí también ocurre un problema porque muchas personas confían en organizaciones que no son institucionales en específico, sino organizaciones que puede ser un medio independiente o una persona que ya corresponde a la opinión pública, que tiene cierto Claro. espacio, ¿no? Ujú. cierta gente que lo sigue. Y el darle su confianza también hace que estas personas puedan equivocarse, porque Claro. no tienen equipos de investigación, porque no Exacto. tienen equipos para poder corroborar cierta información, entonces simplemente se cae muchas veces en el engaño, en la falsedad, y al final terminan, por ejemplo, dando noticias como esta, que son de que supuestamente hubieron 8 IPs filtradas, ¿no? Exacto. Que estuvieron infiltrando, Infiltrando, ¿no? sí. a los servidores, Servidores de la ONU, ¿no? sí. Entonces, qué tan cierto es eso? ¿Hay una prueba acaso? Sí, supuestamente ha habido una prueba que vinculaba la conexión fraudulenta a una dirección de la avenida Salaberry en San Isidro, pero es supuestamente, Ya. como es lo que menciona. Y pues, ¿no? la Pero realidad, realmente evidencia. no se aportó a la red. El reporte de tráfico o archivos auditable forense. La dirección no guarda ninguna relación con alguna de las sedes oficiales del organismo. Entonces, ¿Dónde pues, queda la sede oficial? la sede oficial está en Washington, cerca de Lima, región de Washington. Entonces no tiene nada que ver con Exacto, no Salaberry. tiene nada que ver con Salaberry, entonces ahí
ahí obviamente ya se anuló cualquier tipo de prueba que existía, pues. Y ahí también ocurre el engaño, pues, ¿no? El hecho de no saber dónde queda la dirección oficial Claro, y muchas veces, de hecho, otros seguidores, perdón, otros creadores de contenido que tienen algún tipo de opinión pública, siempre ellos como que mencionan dirección, mencionan algún tipo de prueba, alguno de estos o otros videos o algún comunicado, y entonces se basan de eso para decir, no, sí es cierto, pero cuando vamos aquí, que es a comprobar, ahí es donde se equivocan. Como por ejemplo nos dieron una dirección que era la de Avenida Salaverry, que está en San Isidro, que no tiene absolutamente nada que ver con que, claro, exacto, que está en otro distrito. Exacto, Ya, pues. excelente. Entonces, Y ahí también cabe también la diferencia entre un creador de contenido y un medio, ¿no? O sea, Exacto. un medio periodístico. un medio, exacto. Entonces, no siempre es lo mismo que, por ejemplo, los comunicadores sociales los tildan de solamente hacer TikTok, cuando nosotros realmente lo que hacemos es buscar esto, que son fuentes de investigación donde ustedes puedan confiar. Claro, existen comunicadores y comunicadores, y ahí ya sé también la diferencia, ¿no? Encontrar el medio adecuado, la fuente adecuada. En la fuente adecuada, precisamente. Precisamente, y así es. Ya, fin del primer bloque. ¿Nos despedimos? No, sí. O sea, no se despiden, pero digamos, acabamos el primer. No sé. No queríamos simplemente cortarlo y continuar siguiente. Ok. Ya. Espera. Pero para que no cierre tan brusco también. Ajá, entonces bueno. vamos a hacer el que... Entonces, bueno, un pequeño descanso para... Me pareció, realmente me pareció muy enriquecedor esta primera parte en nuestro bloque informativo, en nuestro podcast de Hecho y Derecho. Y bueno, pues vamos a Ahora un pequeño descanso para dar una ¿qué? para darnos una pequeña hidratada, chicos. Así que ya volvemos. Ah, no sé, ya está ya. ¿Por qué metieron el video de Suros y Tramposos? ¿Quiénes son esos? Ah, pero sí he visto que en las noticias salía un señorcito incluso que estaba como que... Señorcito. No, un señorcito, pues. Un señorcito, no le voy a decir un señor, pobrecito. Señorcito. Pero- Hecho y derecho, Abachi Becho. abache becho. Hemos vuelto para poder seguir hablando en el bloque 3 y 4 de la coyuntura de la semana y de estas semanas, en realidad, acerca de lo que ha pasado con los temas de desinformación. Buena, Exacto. reportero. Así es. Y bueno, y también creo que es un tema muy importante tocar acerca de las acusaciones de las células ya marcadas que ocurrieron en La Molina. ¿Qué opinas de ese caso al respecto? Un caso tan fuerte. O sea, más que importante por el acto en sí mismo, creo que es importante por dos cosas, pues, ¿no? Primero, por la importancia que se le da al hecho, y segundo, porque es una constante que se repite, se ha repetido y se seguirá repitiendo a lo largo, pues, de la historia de las votaciones, ¿no? De los procesos electorales. ¿Qué es lo que ha ocurrido específicamente? Antes que nada, para los que no lo sepan, nosotros cuando revisamos el celular, lo que vemos es la información que nos ha dado nuestro equipo de investigación. Así que tenemos que darle un fuerte aplauso, las gracias a nuestro equipo de investigación. Gracias, Valentina, por hacer la chamba de otros. Y claro, claro. Muchas gracias porque son los que siempre están al tanto y nos dan la información al instante. Así es. Deberían. Ahora sí, vamos con el bloque 3 respecto a lo que pasó con el titular de Perú 21. Lo que pasa es que según Perú 21 hay un titular en el que ellos colocaron que hubo un supuesta falsificación. ¿Qué fue exactamente? Un hallazgo de cédulas marcadas a favor de Juntos por el Perú. O sea, se está hablando de una manipulación, pues, de las cédulas para que estén marcadas a favor de JP, ¿no? Del partido Juntos por el Perú. La pregunta ¿es cierto ese dato? Bueno, supuestamente se dio en la mesa número 043-721. Ya sí, todo. Ya. Y pero pues es un dato que nos lanzó la fiscalía, pero realmente pues eso no sucedió porque cuando después revisaron las cámaras, lo que en realidad captaron fue que las votaciones no eran para Juntos por el Perú, de lo contrario era para Fuerza Popular incluso. Ese es el tema. Y el material fue aislado y reemplazado oportunamente por la OMPE. Ya. Ese es un tema que sí es un producto de investigación, entonces es verídico lo que estamos hablando. O sea que es fuera de contexto. Exacto. La noticia acerca de que los votos marcados eran para JP es mentira, que en realidad era para Fuerza Popular. Vale. ¿Y qué más ha pasado respecto a esta intervención? Bueno, la intervención del presunto personero que... Exacto, y que esa persona había sido como un infiltrado, es lo que nos menciona pues las noticias falsas. Y también es que... Bueno, pues había un ciudadano que fue intervenido presuntamente Ya. porque tenía una credencial... No, sí.
Listo, tema 2, bloque 3. Ahí, 1, 2, 3. Bueno, el ciudadano que fue intervenido sí tenía una credencial de Juntos por el Perú, pero no era de la mesa que supuestamente se había sacado una cédula. Claro, no era de esa mesa. Entonces, claramente sí pertenecía al equipo, al partido Juntos por el Perú, pero no era de esa mesa. Entonces la información es inválida, pues, porque a pesar que él pertenezca a este equipo, no significa que él haya cometido ese acto del que se le acusa. También creo que el partido se deslindó del sujeto, ¿no? Así es. Realmente. Sí, de hecho también. Claro que, o sea, se aludió a que no hay una representación oficial por parte del partido. Exacto. Bueno, así que continuamos con las siguientes noticias. Creo que son puntos bastante cortos porque al fin y al cabo este tipo de cosas se dan en todos los procesos electorales, ¿no? O sea, personas que manipulan las actas, personas que son acusadas de manipular las actas. Sí. El tema del fraude que se ha hecho en todos los procesos electorales desde que, no sé, desde que nací, creo, escucho eso. Entonces, Sí, creo que es un problema también de cómo se manipula la información. así es. De cómo se vende la información en general. Y por eso vamos también hablando acerca del pronunciamiento oficial del Jurado Nacional de Elecciones. Hablando sobre el fraude, el Jurado Nacional ha indicado que ya, o sea, en base a los distintos procesos, las herramientas con las que se cuentan de parte de esta institución y de las instituciones aledañas que tienen por encargo revisar lo que es el proceso electoral, que no ha habido un fraude, ¿no? ¿Cuáles han sido las declaraciones por parte del Jurado Nacional? Bueno, pues ellos nos dicen que la conferencia de prensa del presidente nacional del Jurado de Elecciones, que es Roberto Burneo, ha descartado de manera tajante la existencia de un fraude sistemático. Pues sí, también que nos dan garantías institucionales, que es el despliegue de fiscalizadores y la coordinación directa con la OMPE. Eso es lo que nos menciona directamente, pues, Bajo declaraciones oficiales del presidente, ¿no? Del JNE. Y también se indica pues claramente que no ha habido incidencias mayores, ¿no? O sea, solamente cosas pequeñas, aisladas, que han ocurrido, como suele pasar en todos los procesos electorales, ¿no? O sea, lamentablemente el sistema no es perfecto, el sistema que actualmente en el proceso electoral lo que hace que exista este tipo de manipulaciones, de cosas, pero que son casos aislados según las declaraciones así es. del presidente del JNE, pues no, eso sí. Y que no se ha alterado la normalidad del proceso electoral. Así Y que, claro, y las declaraciones del Jurado Nacional de Elecciones fueron corroboradas y de Ya. que éstas se den al 100% de acuerdo a la ley, que es lo que Claro. la menciona. claro, y que justamente va por ese lado, pues, ¿no? De que no se puede señalar un fraude, no se puede señalar con acto mayor, porque un fraude no es que un pata viene, marca una X donde no debería por otra persona. Eso está mal, obviamente, no corresponde a la ley, obviamente, pero son casos que se tienen que observar como lo que son, que es la manipulación incidental de una acta, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que ya está un poco cerrando el tema de las elecciones. ¿Qué más? Así tenemos es. Ahora también tenemos un tema muy importante que es acerca de las predicciones mediáticas y del colapso institucional y analogías ¿Qué internacionales. significa eso? Bueno, pues lo que nos viene a decir son las afirmaciones del exministro. ¿Qué significa eso? Sí, ¿qué significa eso? No sé. Pero lo que estás diciendo está bien. Las afirmaciones del exministro Israel Benavides en La Razón aseguraba que un gobierno de Sánchez causaría una crisis idéntica a la de Venezuela o Cuba, que es lo que nos afirma. Y también pues que la atribución exclusiva de la información del 2022 en un 7%, que es el gobierno interno. ¿Te parece si lo dices pero sin leer ahora? O sea, con tus propias palabras, para que, Sí, porque no para que sea entendí. más natural. Bueno, ahora sí vamos a hablar acerca de las predicciones mediáticas del colapso institucional, que lo da ¿quién? ¿Quién? Israel Benavides, que es parte del equipo técnico de Fuerza Popular y pues también es Exministro de Economía y Finanzas en el segundo gobierno de Alan García. Exacto, así es. Entonces, ¿qué nos viene a decir él? ¿Qué? Que si gana JP, lo que vamos a tener es un gobierno parecido al de Venezuela o Cuba. Claro, estas son declaraciones para el diario de la gestión, que supuestamente vamos a tener un gobierno similar a los fracasos de Venezuela y Cuba. Y también esto señaló pues que la inflación del 2022, ¿no? Exacto, la inflación del fue 100%. por culpa del gobierno interno de Pedro García. Así es. La pregunta es cierto eso? O sea, ¿realmente la data Bueno, son señala eso? proyectos que se especulan en realidad. No es que... Ya no es verificable? Exacto. Además que omiten factores de macroeconómicos, estructurales como el rol restrictivo del BCR. Claro, hay que recordar que tenemos un BCR autónomo. O sea, cuando se habla de algunos gobiernos, se dice no, que gracias al BCR que tenemos una fuerte moneda, una buena economía. Pero cuando ocurre el gobierno de Pedro Castillo se le
señala mucho lo de la inflación como si el BCR no fuera autónomo, Exacto. como si la decisión respecto a nuestra macroeconomía dependiera exclusivamente de la presencia de Pedro Castillo dentro del gobierno. Claro, y realmente lo que ocasionó esa inflación fue que el Congreso, debido a la fragmentación del Congreso y los shocks de las guerras, como por ejemplo la guerra de Ucrania, Además pero que que- recordemos que estamos saliendo de pandemia. claro, en realidad eso fue lo que ocasionó Claro, una o sea, inflación regional, de hecho. es una inflación regional y que incluso se mueve por motivos mundiales, pues, o sea, muchos Claro. mercados también han sido afectados en ese periodo, o sea, no Eh, somos el único Exacto. país que ha sido afectado pues, por esta coyuntura ya es geopolítico y también, bueno, a nivel nacional el tema de la crisis política que ocurre, pues, ¿no? Dentro del Congreso. Pero al fin y al cabo no tenemos un solo poder, somos un país que es mayoritariamente, o bueno, parcialmente legislativo, que incluso sabemos que sacan y meten presidente, entonces muchas veces este tipo de declaraciones más bien lo que hacen es entorpecer el entendimiento de los Claro, ciudadanos claro. por cómo funciona nuestra política. realmente. Exacto, y aquí es también donde parte una de las noticias muy fuertes que hubo, que es de que no, sí, que el precio estaban subiendo debido a Pedro Claro. Castillo, al gobierno, Claro. pero realmente ahora ya sabemos cuál es el real suceso o el real punto de partida que fue de lo que ocasionó la inflación. Pues, Claro, que fue ¿no? que fue un Es acontecimiento tema de la mundial, como pandemia, mencionas el tema también, de- y todo un tema muy grande que escapa de las manos Y de que, un solo partido y que de político. todos modos la inflación no ha sido, pues gracias a Dios, de los niveles desastrosos que ha ocurrido en otras partes de la región, como puede ser Venezuela o Argentina, ¿no? También muchas veces se intenta escandalizar o proyectar de más lo que ha sido realmente este efecto, ¿no? O sea, el sol no bajó su valor, más bien sí hubo algunos problemas con el precio, o sea, con los precios y con todo este tipo de cosas, pero finalmente, pues nuestra economía solo se ha autorregulado. Exacto, Y al así es. final es lo que ocurre. ¿Otra hidratada? La pausa. Ya vos. Continuamos con el siguiente bloque dentro de unos breves segundos para ustedes, minuto para nosotros. Y volvemos ahora sí, ya con la tercera parte de nuestro programa. Vamos a hablar acerca de dos casos específicos que involucran a dos personas conocidas de la política peruana. Empezamos con el caso de Luis Galarreta. Ah, sí, el caso de Luis Galarreta, donde él menciona que pues Dina Boluarte no tenía una responsabilidad de acerca de todos los muertos que hubieron en el 2022, pues. Ya. Y pues, obviamente, esta información, ¿Con qué mano se limpia Galarreta el poto? cuando Luis Galarreta afirma que Dina Boluarte no tiene responsabilidad en las muertes que ocurrieron, obviamente se está enfocando únicamente en lo penal, que donde indica que diría de que ella no mandó a matar o no indicó matar ciertas personas. Claro, no podría ser Claro. pues una asesina intelectual, por ejemplo. Claro, pero sí en el ámbito político e institucional hay un criterio que se llama la responsabilidad de mando, pues, y Claro. que ahí es donde sería claramente ella la principal responsable en ese tema. Ah, claro, exacto. Obviamente. Porque ella tiene en su poder la obligación de supervisar a las fuerzas, ¿no? Claro, por eso cuando se le da el mando es como que máximo general de la Fuerza Armadas. Tiene un título. Claro, exacto. Y ella no Se conoce. no tomó en cuenta, no tomó en la medida La acerca responsabilidad. de, exacto, acerca de estos abusos, acerca de todo lo que estaba aconteciendo, pues, ¿no? En Claro. su poder, de hecho. Claro, y creo que es algo que pasa seguido, ¿no? El hecho de que cuando conviene sí llamamos a que el presidente sea responsable de las muertes y cuando no conviene decimos que no ha sido responsable. Por ejemplo, lo que pasó en el gobierno de Merino, se le responsabilizó por parte de la prensa tradicional, el hecho de que por él había muerto pues Inti Bryan. Sí. Y claro, efectivamente tiene la responsabilidad por lo que hablas de poder de mando, pero lo mismo pasa con Dina Boluarte. Pero por el contrario ocurre que la prensa tradicional ha querido como que limpiar la imagen de Dina Boluarte y figuras como las de Galarreta, por el contrario son contraproducentes contra la imagen real de lo que pasó. Hubieron muertos fuera de Lima, en Puno, y también en Lima. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente es una manipulación de lo que es el discurso mediático. Y eso hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de cosas. Claro, y por eso la
Claro, y por eso la información resulta ser engañosa, porque aunque no Exacto. existe una orden directa de Dina Boluarte de mandar a matar a los pobladores, sí existe en ella una responsabilidad que se debió dar que estaba en sus manos acerca de estas muertes que ocurrieron en el 2022 y el 2023. Exactamente. Ahora sí pasamos al segundo tema, que es el dilema sobre el plan programático de Christian Hudwalker. Hood Walker. Hudwalker. Ya. Hood Walker. Bueno, este caso, el cuestionamiento se centra en Roberto Sánchez, ¿no? Claro. ¿Qué nos dice de Roberto Sánchez? Que él modificó las propuestas, ¿no? Otra vez volvemos a Claro. Sí, Ajá, me acuerdo de que eso. obviamente ahí viene una exageración, que aunque Roberto Sánchez no cometió un delito, pero es lo que sí nos comenta, que él lo que hizo fue ilegal, que el volver a lanzar sus propuestas acerca de la segunda vuelta es ilegal, y nosotros decimos como que realmente es ilegal. ¿Realmente es ilegal? No, claro que no, porque eso no está escrito en el código, no está escrito de que lanzar las propuestas antes de la segunda vuelta. Sin embargo, para la creencia de nosotros, para nosotros confiar en él, no es apto, porque cuando tú lanzas una propuesta es porque tú estás seguro de lo que quieres cambiar, de las modificaciones que quieres hacer en el Claro, país, claro. o a qué es lo que te tienes, pues, ¿no? Con qué Bueno. perspectiva tú estás entrando al poder. Sin embargo, no nos indica que es ilegal, entonces es una exageración. Sí, pues, o sea, creo que dentro del marco legal no hay una prohibición como tal que rija este tipo de cambios. Obviamente que dentro de lo que es la opinión pública creo que sí hay que tener en cuidado este tipo de cosas. Pues, ¿no? ¿Qué nos garantiza que un presidente o un posible presidente haga un cambio no radical, pero sí un cambio sustancial en algunas cosas y que justamente parece más bien que es una cuestión de conveniencia? Claro, y de hecho también hay que recordar que estos cambios se dieron ya que el partido tuvo una alianza con otros partidos. Claro. Es por eso que se realizó la modificación. Claro, y o sea, en ese sentido, como actos políticos, pues obviamente o sea, está claro que son movimientos políticos. Entonces, ahí queda simplemente analizar este tipo de movimientos por parte de la población para ver qué es lo que realmente nos beneficia a nosotros. Claro, por eso esta noticia resulta ser mitad-mitad, porque al 100% no es falso, pero tampoco es verdad que es un fraude legal, pero sí claramente es alarmante que lo que la evidencia nos puede decir. Claro, al final el problema no es tanto el hecho en sí, sino lo que implica. Así Entonces la información como tal es engañosa, pero el hecho obviamente que es cuestionable. Así es. Y Y bueno, creo con que eso eso, sería todo con eso para- vamos a por un concluir. momento. Bueno, ¿qué es lo que quieres decirnos principalmente, Jano? ¿Qué nos llevamos de tu podcast? Yo creo que ya terminada la segunda vuelta, ya pasaron varios días y creo que todos sabemos más o menos cuáles son los resultados. Simplemente queda estar alerta porque estamos, como siempre ocurre cuando es elegido un presidente, ocurre un proceso, un buen trecho de tiempo en el que va a haber fuerte desinformación, en el que va a haber muchas noticias de todo tipo, en el que va a haber todo tipo de declaraciones por parte de gente de la política, gente de la opinión pública. Entonces, lo que queda es centrarse bastante en que nadie es tu amigo. Ninguna persona que sea un político, ninguna que sea ni siquiera, no sé, ni siquiera nosotros somos tus amigos. Lo que buscamos es dar una información y ahí es donde realmente tienes que ponerte a pensar cuál es la intención de esta persona. Esta persona intenta venderme algo, intenta convencerme de algo, intenta ayudarme. ¿Qué es lo que busca esa persona? Generalmente cuando hablamos de las instituciones del Estado, lo que buscan es informarte de forma real y verídica y objetiva respecto a ciertos actos que tienen que ver pues, con las cuestiones institucionales. En nuestro caso, lo que buscamos es que se verifiquen algunos hechos de lo que justamente son estas informaciones engañosas. Entonces creo que eso es lo que hay que tomar bastante en cuenta. Así es, Ser así es, crítico. así es. La importancia de estos casos muchas veces no radica en quién tiene razón y quién no, sino simplemente en saber el trasfondo, sino simplemente saber el trasfondo de lo que ocurre en cada situación, ¿no? Claro. Como por ejemplo, no solamente saber una parte, sino también saber toda la parte de la historia. Y es por eso que es necesario muchas veces informarnos correctamente y buscar fuentes verídicas y contrastar la información que siempre vamos a consumir. Sí. Así es. Entonces con eso terminamos el podcast del día de hoy. ¡Aplausos! ¿Y por qué le tengo la cara? ¿Por qué haces esto? Y con eso terminamos el podcast de hoy. ¡Aplausos!